Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un placer, es un gusto que nos acompañe esta noche. Vamos a hablar sobre la necesidad de una reforma integral al sistema de pensiones y para ello nos acompaña esta noche el diputado Rolando Mata, quien está en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Bienvenido, buenas noches, diputado. Buenas noches, María Teresa. Es un placer estar compartiendo este foro contigo y obviamente abordando este tema tan urgente, necesario e indispensable para la familia salvadoreña, especialmente para los afiliados del sistema de pensiones. Bueno, diputado, para iniciar quisiera que nos comentara cómo está avanzando en el seno de la Asamblea Legislativa esta discusión. Sabemos que ya son varios días, sabemos que existen diferentes reformas a la ley del sistema de pensiones y quisiéramos que nos pusiera en contexto cómo van hasta esta fecha. Bueno, ciertamente este día llegó el ministro Cáceres, el ministro de Hacienda, a hacer la presentación de los estudios actuariales o parte de los avances que ha estado haciendo el experto internacional, el señor doctor Melinsky, que es el mismo asesor que diseñó el sistema de pensiones que actualmente para Arena, el que está actualmente bien, de ser una persona que conoce a profundidad el planteamiento de la ley privatizadora, como también ha venido dándole seguimiento a su ejecución y que él mismo dice que igual necesita reformas. Hoy presentó parte de las conclusiones que el señor Melinsky ha presentado al ministro de Hacienda y sobre la base de comparar las dos propuestas que están. La propuesta del gobierno de El Salvador, presidida por el profesor Salvador Sánchez Serén, en el sentido de que hace modificaciones a la propuesta original, que era el sistema mixto, y en vista de que después de 2 años y medio de haber presentado la propuesta del sistema mixto, no tuvo el acompañamiento del resto de partidos, de diputados de partidos de derecha, entonces lo que hizo es estudiar las diferentes propuestas que se realizaron, incluida la de los trabajadores y la de ASA Fondos. Entonces ha hecho una propuesta que en definitiva es abandonar lo del sistema mixto. ¿Por qué razón? Porque no ha habido voluntad de legislar, de hacer la reforma que permita garantizar pago de pensiones, garantizar las obligaciones, o sea, los complementos de las pensiones. ¿Por qué digo complementos? Porque el sistema privado ha arrojado un monto de pensión bajo, pero al mismo tiempo no le alcanza al jubilado cerca de 15 años después de recibir su pensión, es decir, que queda desprotegido y el Estado tiene que darle el complemento, que es una pensión mínima básica como lo plantea la ley. Y eso significa que todos los salvadoreños, estemos o no estemos afiliados al sistema de pensiones, contribuimos a ese pago, es decir, a través de todos los tributos, a través de lo que paga el IVA, de lo que se paga de la renta, en general todos los tributos de consumo, ¿ve? Que son esos, con eso se complementa, o sea que el ahorro no alcanza para la pensión. Y esa es la crisis que tenemos, María Teresa. A ver, en algún momento, digamos que la juventud que está con los 20, a partir de los 18 años que empieza a tener un empleo, que no vivió esta reforma de 1996, donde solamente existía el INPEP, el seguro y el Seguro Social, magisterial. Ajá, el Instituto Nacional de Pensionados Públicos. ¿Alguna vez se imaginaron ustedes en ese momento que iba a llegar
en la época actual, año 2017, en donde ya no hay ni esta pensión que era antes, hasta que la gente se muriera, se pensionaba, y llegar a un punto en donde hemos sabido que gente que ya cumplió los 55 años, que ya tiene el tiempo de trabajo, le dicen, mire, no le podemos dar su dinero, le vamos a dar le hacen una cuenta y hasta donde le alcance. ¿Alguna vez ustedes en ese momento del año 96 en que esto fue aprobado, vislumbraron que íbamos a llegar a este punto? Bueno, el FMLN ciertamente planteó que la reforma privatizadora no iba a resolver el problema de las pensiones y que además iba a ser de bajo monto, no digno el resultado que se busca al recibir la pensión, y que iba a endeudar al país. Eso sí fue planteado. Por eso ustedes no votaron para esa Por eso reforma. el FMLN no votó, y además buscó con apoyo de cooperantes, buscó un asesor que hoy por aquí, por cierto, anda, Mena Lagos, ¿vea?, que estableció que la reforma que estaban planteando en aquel momento era la del sistema mixto que hoy se está proponiendo, porque el modelo chileno y las mismas condiciones del país no se podría reproducir íntegramente, por una parte, y después que las mismas condiciones de país, por los problemas del mercado laboral, por la misma falta de competencias, y además por los beneficios que disminuyan con respecto al sistema solidario que en aquel momento iba a fracasar. Hoy, a 20 años, nos estamos dando cuenta. En este momento, las reformas son la que tiene presentada por el presidente de la República, la que ha presentado el sistema Asafondos. ¿Hay 4 propuestas o solamente esas 2? No, solo en este momento, y eso es lo que dio a conocer hoy el ministro de Hacienda junto con el secretario técnico de la Presidencia, secretario técnico y de Planificación de la Presidencia, el compañero Roberto Lorenzana, presentaron las 2 propuestas que están vigentes. 2 nada más. 2 nada más. El resto son propuestas que en su momento, a la hora de discutirlo, vamos a considerarlo, pero en definitiva el eje central de todas las propuestas solo son 2. La presentada por, bueno, ellos dicen los partidos políticos, pues realmente, y aquí anda el documento, esta es la iniciativa ciudadana para las pensiones que lo presentaron en julio, ahí a la Comisión de Hacienda. A este documento... Manténganlo un momentito para que hagan una... A este documento es que le han dado iniciativa de ley los 4 partidos de derecha, Gana, el PCN, Arena y PDC. No es otra propuesta, y aquí la tengo hasta bastante subrayada, que es el mismo documento que Asafondo nos presentó, y aquí dicen que es de ellos. A esto le han dado iniciativa, y lo único que han incorporado es la propuesta que ha hecho el gobierno de hacer transparente el aporte que hace el Estado para el pago de pensiones, es decir, los 260 millones que anualmente se han venido haciendo para pagar a los pensionados, y luego la propuesta de ponerle techo al monto de la pensión de 2.000. De ahí está exactamente como Asafondo lo ha presentado. Llama la atención que quienes firman este documento, propuesta para una solución integral para las pensiones, se dan a llamar Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, lo que han llamado la ISP. Sin embargo, abajo están los logos de la ANEP, Asafondos, FUSADES y Contradefop, que digamos que son como las instancias que sustentan esta propuesta de 184 páginas. Entonces, a partir de que están estas 2 propuestas, digamos, la que presenta el gobierno, la que tiene el gobierno, que entendemos también retoma las propuestas que presentaron el movimiento social de los trabajadores. De los trabajadores. Exactamente, eso es lo que ha hecho el gobierno.
Y en síntesis, la propuesta que ha hecho el gobierno es incrementar 2 puntos a la cotización actual, que está de 13, pasarla a 15. Uno se lo paga el trabajador y el otro 1% lo pone el empleador para hacer la cotización del salario nominal reportado de 15%. ¿Y cómo lo distribuye? En un fondo colectivo o privado, como se le quiera llamar, o un fondo solidario, cualquier denominación, pero en definitiva presenta que de ese 15%, un 8% de las cuentas, y digo de las cuentas, o sea, las cuentas individuales de cada persona, más la rentabilidad va a estar allí en el fondo. Es decir, no es que se le quitan, no hay traslado de fondos, sencillamente es que ahí dentro de ese 8% se va a generar un fondo que va a permitir pagar las pensiones a los actuales, son 174,000 pensionados, y hay que pagarle también a los nuevos pensionados. Ese fondo se va a constituir va a tener el 5% del presupuesto general de la nación, o sea, de los contribuyentes, para pagar pensiones. Es decir, que hoy lo que se hace es transparentar lo que de una u otra forma dicen, es que allá una vez terminado el ahorro, el Estado está en la obligación de dar la pensión básica, dicen. Que el Estado tiene que pagar los certificados de traspaso complementarios, que no son más que las decisiones que tomaron los gobiernos de Arena, de Francisco Flores y Antonio Saca, de darles, como dice el ministro, privilegios a algunos que en ese momento decidieron pasarse al sistema privado, pero que al estar en el sistema privado se dieron cuenta que iban a tener menos pensión que estando en el fondo del Estado, en el sistema público de pensiones. Actualmente hay 2 problemas, sabemos. Uno que es una baja pensión, bajos montos, baja cobertura, y otro que no tiene una sostenibilidad económica en el tiempo, lo que existe ahora. Hablando de coberturas, entendemos que en el año 2000 había un 22% que se cotizaba, y el 2016 subió a 25%, ¿verdad? O sea, prácticamente se ha mantenido una cobertura estable, como quien dice, no ha subido. Sí, no hay de promedio es el 24% de la población económica activa la que está dentro del sistema pensiones, y nunca eso creció. Ciertamente que desde y se prometió que iba a crecer. Eso es y lo que hicieron fue poner como que fuera el sistema electoral a todos los trabajadores o toda persona, mujer o hombre en edad a partir de los 18 años en edad productiva, los enlistaron, los afiliaron en las AFP, pero no son esos los que están cotizando, son de 3 millones de la población económica activa a la fecha, solo están cotizando 711,000 personas, y de eso es que se están pagando las pensiones. Que además son bajas. Que además son bajas. Es decir, aquí hay un problema de cobertura, sigue siendo el problema de cobertura. No lo resolvió la privatización, como tampoco resolvió el monto de la pensión digna, y tampoco ha resuelto los problemas de inequidad entre mujeres y hombres, y tampoco ha resuelto el problema de la seguridad de contar con una pensión siempre, porque si no es el Estado el que la paga, las AFP no pagan nada, se le están diciendo a la gente, mire, ya su
su ahorro terminó y entonces vaya al INPEP a ver qué le dicen. Eso es el descaro terrible de quienes ofrecieron el cielo, la tierra y el mar durante la privatización a la gente, y lo creen. Y es que este no es un problema, María Teresa, de dinero, realmente es un problema humano. Al principio señalaba que los jóvenes de 18 años hoy no se dieron cuenta de esto, y hoy tampoco le están dando importancia a este problema de las pensiones, pero estamos hablando del futuro de la jubilación de esta gente, de los jóvenes, pero también estamos hablando de la supervivencia de nuestros abuelitos y de nuestros tatarabuelos en el día de hoy, que todavía están presentes, porque la propuesta, lo que está haciendo actualmente la AFP, es que ellos no se hacen cargo de eso. Ellos dicen, miren, mi obligación es con aquellos que en 1998 tenían de 35 años hacia abajo. El resto es problema del Estado, y así lo dicen en este documento, que el Estado debe de garantizar el pago de las pensiones de los pensionados. Estamos hablando cerca de 175,000 que actualmente se les está pagando. Ese es el problema del Estado, dicen ellos, se lavan las manos y nosotros nos vamos a encargar de aquellos que tenían 35 años, que hoy ya están en edad de poderse retirar, unos, y los que empezaron en aquella ya tienen 20 años, sí, más o menos, y 5 años de trabajo que hayan, ya están listos para jubilarse. De eso dicen que se van a entender. Y fíjense, estimado televidente, que no les alcanza la pensión. ¿Vea? El promedio de pensiones tiene que haber siempre el complemento del Estado, y eso es lo que quiere garantizar la propuesta del gobierno, es decir, abandona su sistema mixto para encontrar urgentemente una solución que permita transitar en dos cosas: uno, que haya dinero seguro para pagar las pensiones; dos, que el ahorro, que se incremente el ahorro del trabajador. Y esa es la propuesta. Si se le van a dar 2 puntos más, que esos 2 puntos se agreguen al ahorro actual. Hoy tiene 10.80. Esos 2 puntos lo va a llevar a 12.80. Y la propuesta es reducirle la administración a las AFP. Tiene 2.20, que baje a 1.50, de tal manera que el ahorro le va a llegar, y eso vaya al ahorro, le llegue a 13.5 el ahorro. Con eso se incrementa la pensión, más la rentabilidad que se le va a estar acreditando. Entonces más o menos es el 25% que va a subir a la pensión actual. Es decir, que por $100 ahorrados va a tener 25 dólares más para el monto de la pensión. Y si son 200, pues son 50. Más o menos así va a ir generándose eso, de tal manera que permita que la pensión crezca. Y con eso se resuelve otro problema. Habiendo este fondo colectivo, te permite estar pagando estas obligaciones, y eso es lo que les molesta a las AFP. Ya va a parar seguirse endeudando. La deuda de pensiones que hoy tenemos en las AFP de 5.000 millones de dólares, más 1.232 que emitieron vía bonos, hacen 6.000 y ficha. Esa va a haber que seguirla pagando. Va a haber que el servicio de esa deuda hay que irla pagando. ¿Vea? Pero ya no se va a estar prestando para este pago de las pensiones. Y por otra parte, le asegura
le asegura la sostenibilidad financiera y no estar en estos sobresaltos o chantaje de parte de la derecha en la cual estos magistrados de la Sala de lo Constitucional han entrado. Porque el tema del pago de pensiones se resolvió a través de la Asamblea Legislativa. Es decir, Arena creó en el 2006 creó el Fondo de Obligaciones Previsional, desde un fideicomiso. Nos vamos a quedar en este punto, diputado. Vamos a ir a la primera pausa porque al volver quisiéramos desglosar un poco más cuáles son como los elementos esenciales que deben estar contenidos en la nueva propuesta que está planteando en este momento el Ejecutivo. Esto va a ser al regresar. No nos cambien. El diputado Rolando Mata, que integra la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, ha venido a explicar a la teleaudiencia de Gente Ve este tema de de una propuesta que ya está en el seno del Congreso Legislativo, de la cual ya había hablado el presidente de la República, donde decía que beneficiar a pensionados tiene el objetivo común de esta propuesta. En esta propuesta yo quisiera que nos dijera cuáles son estos elementos que propone el Ejecutivo para reformar el sistema. Bueno, dentro de la propuesta que ya ha presentado el Ejecutivo y que hoy la estuvo desarrollando el ministro de Hacienda y el secretario técnico de Planificación de la Presidencia, es la que hemos estado mencionando, que va a haber una cotización del 15%, se van a crear dos fondos, un fondo privado individual que va a tener ahí una cuenta individual de 5.50 de la cotización y va a tener la rentabilidad, va a haber una cuenta igual, va a haber cuenta de esos 5 y más la rentabilidad y el otro fondo, el colectivo, que va a estar constituido del 8.0 de la cotización. Siempre va a haber una cuenta individual, de tal manera que el ahorro se constituye de 13.50. Eso hace crecer la pensión. ¿Y por qué actualmente es de cuánto? El ahorro es de 10.80. Los dos que se incrementan de la cotización más la reducción que se le hace a la administración de la AFP, le llega al trabajador 13.5. Ese es el ahorro. Ese es para el ahorro. Y a eso se le va a colocar la rentabilidad. Esta es una fuente. Esa es en esencia la composición del fondo. ¿Y por qué cobra comisión las AFP por este supuesto manejo de cuentas donde la ciudadanía no tiene ningún beneficio? Mire, es que como han metido que todo lo que maneja el Estado es malo, y algunos tienen razón al tener esa percepción. Y no solo es percepción, sino que porque hemos tenido los ciudadanos salvadoreños ejemplos concretos de que, yo no digo es el Estado, son algunos administradores de las instituciones las nefastas, y voy a decir las ladronas, pongámoslo como dice la ley, pues malversadores, manipuladores, ¿A qué se refiere exactamente? De la ley. ¿Quiénes? ¿Cómo? Mire, ¿qué ha sucedido con con unos préstamos al país con organismos financieros internacionales en la cual no han hecho la obra? Aquí podemos citar un montón, pero se me viene a la mente, es que está el hospital de maternidad. En 3 veces se hizo el préstamo para hacer maternidad. O sea que en 2 ocasiones Arena
se gastó el dinero y no lo invirtió en el sistema de salud. Hablemos de hoy la autopista Monseñor Romero. Antes Diego de Holguín. Antes Diego de Holguín. 2 veces se hizo el préstamo y no hicieron la Diego de Holguín. Con esos ejemplos. Y allí puedo citar los desfalcos que han hecho el Seguro Social, lo que han hecho el Ministerio de Agricultura, lo que han hecho también en correos. Es decir, hay un listado que Salvador Arias ha hecho el libro negro de la corrupción, que son miles de miles. Con esas experiencias, ¿cómo va a tener confianza algún sector de la población que las cosas en el Estado se manejan bien? Pero no todo es así, para ser justo. No todo es así. Son los corruptos los que hacen eso. Y si hay un corruptor en el Estado, si hay un corrupto en el Estado, hay un corruptor en el privado. Y es lo que ha sucedido. Así podemos pensar, imagínense, hoy que ya no está el finado Flores, él que dijo, no son 10, son 15 y son más. Pero lo cierto es que declaró y Arena ha aceptado que le entregaron 10 millones. 10 millones de dólares. Los famosos saquitos. ¿Ah? Los famosos saquitos. Los famosos saquitos. Y ellos dicen impunamente, dicen, sí, es cierto, pero eso nos lo dieron a nosotros para hacer campaña electoral. A propósito, María Teresa, hace poco, hoy con el tema de la transparencia o la rendición de cuentas, que está obligando por ley que los partidos políticos entreguen las cuentas, ahí apareció que 11 millones de dólares entregados a Arena a través de 2 fundaciones sin fines de lucro. Son 2 fundaciones que son los dirigentes de Arena, los del COENA, los firmantes, los miembros de la Junta Directiva y los que han creado esa fundación. Bueno, las fundaciones, una se llama Rodrigo Sport, la otra Libertad y Progreso, entonces esas son sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir? Que toda su actividad deben de invertirla en las actividades de la fundación, no para que se la embolsen los miembros de la fundación, ni mucho menos pueden tener dinero para entregar a un partido político. Pero ahí declaran que han recibido eso. ¿Y qué es lo que dicen los 4 magistrados de la derecha del Tribunal Supremo Electoral? Que el problema de ellos es que se excedieron en lo que la ley permite entregar a los partidos políticos, el 20%. El resto, no hay problema, y por eso les ponen una multa administrativa. Bueno, ¿qué hace una fundación sin fines de lucro que tiene prohibido actividad partidista entregándole dinero a Arena? Uno está claro, o es lavado, podrían ser los saquitos, ¿verdad? Porque fue en ese periodo, o es otra cosa, ¿verdad? Y si es lavado, hombre, ¿y por qué no investigan eso? Pero se quedan callados. Entonces, este tipo de conductas, y que son los que están presos, por cierto, algunos, tipo de conductas hacen esa percepción. Entonces, se inventaron, y la ley lo permite, de que pueda haber instituciones que lo administren fuera del Fondo General. Por cierto, siempre el Fondo de Pensiones lo ha administrado fuera del Fondo General. El Instituto Nacional de Pensiones, que es el INPEP, siempre ha sido. La diferencia es que hoy este dinero ya no puede ser prestado por instituciones del Estado. Ahí sí hay uno. Es decir, el problema no es la administración en sí, sino que son las decisiones que puedan tomar. Y hoy las decisiones no las toma el Estado, pero lo toman los privados, y al final el trabajador pierde. Por eso se le paga una comisión. Pero es que es exagerado la comisión. Este año, 2016, al final de diciembre,
La AFP Confía tuvo 15 millones de dólares de ganancia solo por manejo de administración. 15 millones. La Crecer, 17 millones. Y cuando uno ve cuánto el acumulado... Es un negocio muy rentable. Es rentable. Cuando uno ve el acumulado de cuánto ha sido la recaudación de ese 13% del ahorro, son más de 8 bueno, mil... actualmente 10.8, ¿no? Sí, pero son 8 mil millones, lo voy a poner redondo. Y lo que tiene el fondo son 9 mil millones, son 1.000 millones. Hoy prorratéeme esos 1.000 millones, ¿cuánto le correspondería a 711.000 cotizantes? Híjole. Le va a salir un promedio entre 8 a 15 dólares al año. ¿Cuál es la ganancia del trabajador ahí? Y andan vendiendo, es que el ahorro es mío, yo lo puedo mover aquí. No es cierto. No es cierto eso. Es decir, el negocio, y es lo que defienden hoy. El negocio es administrar sin ningún riesgo, estar prestando dinero, ¿vea? Sacar sus comisiones, porque hay comisiones otras, no solo es el de administración. A estos pensionados, cada mes que le entregan su pensión, y si no, cualquier oyente me puede desmentir, le hacen 2 descuentos. Uno para el Seguro Social, 7.8 de la pensión, 7 dólares, digamos. Y la comisión, ya no es de administración, sino que la comisión por el desembolso. Total que de 207... Pero, ¿y es el dinero de la gente? De 207 le viene quedando a la gente 180 y fichas. Eso no lo deberían de cobrar, porque si ellos lo único que hacen es recibir en el banco el dinero y asignárselo. Eso es todo. Y dicen que la AFP paga. No es eso, no es cierto. Bueno, ese es el gran negocio que están defendiendo. Yo sí creo ser justo, la administración no es la cuestionada, es el ánimo de lucro con que está diseñado para administrar. Y eso es lo que ha caído en desgracia del sistema, porque al pensionado, que es el que ahorra, no le sale bien la pensión. Y por eso el gobierno está proponiendo eso, hace una propuesta que permita que incremente el ahorro, que incremente el monto de la pensión, que haya seguridad de que cuando se vaya a retirar esté ese dinero en cuenta individual. Él va a ir conociendo la cuenta individual, cuánto tiene de ahorro y cuánto se le va dando de interés al momento de prestar ese dinero. Y asimismo, pagar esa sangría que está teniendo el pueblo salvadoreño de estar pagando un servicio de deuda para pagar pensiones. Porque el fondo de pensiones es la filosofía, la generación solidaria, el hecho de las intergeneraciones sean solidarios con el pensionado que antes estaba cotizando y hoy va a gozar de su pensión, y los que vienen atrás le vienen aportando, y así se va sosteniendo siempre. Es un sistema que a lo largo de los años ya comprobó lo que hemos hablado, que ni se aumentaron el monto de las pensiones, ni tampoco es algo que va a ser sostenible en el tiempo. En ese sentido, en Chile en este momento está habiendo unas manifestaciones enormes. Le han pedido a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, que ya no haya más sistema de pensiones. Incluso la presidenta está hablando también sistema mixto. ¿Cuáles entonces, en dónde estriban, digamos, como los principales obstáculos para llegar a un acuerdo de nación, a un acuerdo que realmente tome en cuenta al trabajador, a la trabajadora que han durante 30 años dado su vida laboral y que
y que al final se encuentra con un panorama que dice, bueno, a ver si me va a alcanzar la pensión, o digamos la gente que en este momento tiene 35, 40, 45 años, dice, bueno, ¿y a mí qué va a pasar con mi pensión? ¿Cuáles son, como diputado Mata, esos obstáculos así que realmente están llevando a una situación complicada en este momento al país? Bueno, viéndolo así, yo plantearía dos. Uno, que no existe la voluntad de encontrarle solución al problema de pensiones de cara al país, de cara a los trabajadores, de cara a garantizar una pensión digna al jubilado. No existe esa voluntad, pero sí existe un ánimo de lucro, una avaricia y una mezquindad, y lo demuestro en esto así. He dicho cuál es la configuración de la propuesta del gobierno y cuál es la configuración que está haciendo las AFP. Lo mismo, hay que subir 2% a la cotización. Uno el trabajador y otro el empleador. Hace 15% de 3. Y proponen que el fondo privado, el gobierno lo pone de 0.5, 5.50, y ellos lo ponen de 8%. Y el fondo colectivo, el 5%. Bajan el colectivo y suben el individual. El individual, pero ya vamos a ver que no es solamente. Y la comisión de AFP, 2%. O sea, el gobierno pone 1.50 y ellos 2%. De tal manera que a la hora de configurar el ahorro es 8%. Es decir, si usted tiene menos ahorro, menos fondo va a tener. Y si menos fondo tiene, menos rentabilidad va a ganar. Así de sencillo. ¿Por qué hacen eso? Y hay menos ahorro. Es el primer donde se ve. El gobierno quiere que el ahorro sea 13.50 y ellos 8. Pero mire la trampa que ponen. El fondo colectivo, el 5%, prácticamente se lo quitan al trabajador, porque dicen que este fondo es el que va a ayudar a pagar las obligaciones del Estado. Y este 5% no se lo suman al ahorro, ni va a tener derecho el trabajador a ese. O sea, ni siquiera se lo suman a la cuenta individual, ni mucho menos le suman rentabilidad, porque eso dice, eso pasa al fondo colectivo. Y esto le va a servir para la pensión vitalicia, dice. La condición para... Bueno, uno entiende que la pensión vitalicia es a partir de que uno se jubila, ese es el monto y se mantiene. Claro, hasta que termine. Así están todos los que se jubilaron, todos los que se han jubilado con el sistema público, así están, vitalicio. Con el privado no tienen ese beneficio. Finito, si termina, eso termina. Pero no, ellos dicen, mire, para gozar de la vitalicia, usted primero va a recibir por 20 años la pensión. Por 20 años. Pero esa pensión no le alcanza ni 8 ni 10 años. Depende del monto que haya ahorrado, se le termina pronto. Y luego todo eso, 15 a 22 años, se tiene que recibir la pensión mínima. Que es la que da el gobierno. Que es la que da el gobierno, ya no es producto del ahorro. Vaya, pero así la diseñan ellos. Y le dicen, después de tener 20 años, si es que llega a esos 20 años, entonces va a recibir su pensión vitalicia. Los hombres más o menos estarían llegando, como andan 60 años, a 85, 87 años. Y las mujeres más o menos 80, 82, porque las mujeres se tardan más por el tema de, bueno, las inequidades que se dan en el mundo laboral. Y que la mujer siempre está obligada por los temas de maternidad, que es la que se encarga más de la familia, entonces se le alargan los tiempos de jubilación, que aunque en términos de edad
es la más pronta a jubilarse. Bueno, va a llegar, pongámosle 84 años. Y si no pasó los 20 años de la... nunca va a recibir. Y esa pensión ni siquiera va al ahorro, ni la van a regresar al sobreviviente, a los familiares, sino que le queda al fondo. Ese es el punto. Nos vamos a quedar aquí y piénselo. A ver, si usted llega a fallecer, póngale que a los 5 años, bueno, pues la pensión que a usted le tocaba, lo lógico es que se la den a quien usted haya designado. Esposo, hijo, hija, madre, etcétera. Pues no, las AFP no le dan. Y eso lo sé de primera mano. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, conversando con el diputado Rolando Mata, en el anterior espacio nos hablaba de que uno de los principales obstáculos, digamos, para poder avanzar en este tema de la reforma de pensiones, al sistema de pensiones, ha sido que no existe voluntad de ver este tema como un tema de nación que interesa a todos y todas, y que sí existe un ánimo de lucro de parte de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP. Pero el otro punto que terminábamos de hablar en el bloque anterior es que si usted fallece antes del tiempo que le terminan de dar lo que usted ahorró, sus 30 años de vida, no lo puede dar. ¿Por qué no se le puede dar a un familiar, hijo, hija, madre, padre, qué sé yo? ¿Por qué? Es que esa es la propuesta que ellos hacen y en la ley así lo plantean. Ese 5% como va a garantizar la pensión de vejez, dicen, usted no solo, como repito, no le dan a dar ni la rentabilidad, ni le van a dar ese dinero ahorrado, porque pasa a ser propiedad. Incluso Mena Lagos, que anda aquí, ha dicho que eso es confiscación, ese es robo, ha dicho. Porque efectivamente del 15% solo el 8% le van a contabilizar, el resto queda para pagar la vejez. Pero lo peor de eso es que después de 20 años, si llega a sobrevivir, arriba de 80 años, ese dinero, si usted fallece, no pasa a ningún familiar. Y si no llega a los 20 años, ese fondo igual no toca como actualmente hoy le dan al sobreviviente. Queda para el fondo. Y yo no sé si se lo van a clavar las AFP. No creo, porque eso no podría darse. Entonces es un robo, es un impuesto. Y resulta que la Constitución, constitucionalmente dice de que las pensiones no se pueden gravar, es más, están liberadas de impuestos. Y para alimentar este fondo, dicen las AFP, del 5%, el pensionado, o sea, estos 175,000 pensionados, les van a descontar un porcentaje del 3 al 10% durante 33 años. O sea que es falso, como ellos dicen en algún momento, que el ahorro le va a llegar a 11. No, dentro de 33 años de la fecha, una vez se aprueba, según la propuesta de ellos, dentro de 33 años va a estar pagando un porcentaje para alimentar ese fondo, de que no va a recibir nada. Y después se quedan permanentemente. Entonces es una falsa mentira. ¿Y para qué quieren ese dinero? Para estar prestándolo. ¿Dónde está el dinero dónde están las cuentas de los ahorrantes? Están en la banca. ¿Y quién es la banca? Los dueños de las pensiones.
de las AFP. ¿Y quiénes son y la banca? También son las dueñas de las aseguradoras. O sea, ese dinero lo están prestando a usted. Si usted va a prestar para consumo, para el carro, es más o menos de 9 a 17%. ¿Y cuánto le colocan? Nada. Nada, porque ahí es cuenta corriente. Ahí es cuenta corriente. Eso es, la ganancia es de los banqueros, no es para el trabajador. Así es que todo eso que nos quieren endulzar con la rentabilidad es el negocio redondo y es el obstáculo que tenemos. Y aquí es donde se ve claro de los partidos políticos de la derecha. Ellos dicen que están con los trabajadores, defendiendo el ahorro de los trabajadores. Aquí está claro, o beneficia a las AFP o beneficia a los trabajadores. Si quiere que incremente el ahorro del trabajador, tendría que votar estos diputados a favor de la propuesta que está haciendo el gobierno, que es la que más de ahorro proporciona. Si está a favor de las AFP, pues se va a inclinar porque le pongan este impuesto del 5%. Imagine que el 5%, si hacemos la cuenta de 711,000, el 5% más o menos es 320,000 hombres que no estarían recibiendo ese 5%. Y mujeres. Y son 300, perdón, sí. Ya por aquí creo que son 135,000 mujeres que no recibirían ese 5%. Descaradamente. Y lo maquillan como técnico. Dicen, es que esto no es político, esto no es ideológico, técnico. Técnico le sacan el dinero de la bolsa para seguir prestando dinero. Este tema es un tema complejo, no es fácil de entender los porcentajes, etcétera, y cuando uno sipea por otros medios aparece la famosa propuesta esta de la ICP, de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, en donde cierran filas y dicen que esa es la que conviene y hacen creer a la gente que va a haber un robo de su pensión, cuando en realidad sabemos que es una situación diferente, de que la gente no tiene ya actualmente asegurada su pensión, de que no es tanto el ahorro, de que hay una ganancia grandísima. En ese sentido, diputado, esto debería ser un tema nacional, de diálogo nacional, en donde cada vez las y los trabajadores supieran más a fondo lo que está ocurriendo y que realmente se considerara una reforma integral al sistema de pensiones. ¿Cómo mira que esto, además constantemente el presidente está llamando este tema? ¿Cómo vislumbra usted que el día de mañana, pasado, en los próximos días, que también además se tiene que pagar deuda por parte del país, esto va a evolucionar? Mire, realmente lo que se está planteando no está resolviendo todo el problema, la problemática del sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones debe de abordar la cobertura, o sea, ampliarlo, que no sea una cuarta de la población económicamente activa la que esté dentro del sistema de pensión. Deberían de estar los 3 millones de esta población ahí. Este es un reto que hoy no se está abordando en la dimensión que se necesita. Segundo, que la pensión deberíamos de resolver ese problema inequitativo de género. O sea, los problemas que tienen las pensiones de las mujeres, los tiempos, la problemática de eso deberíamos de resolverla, pero tampoco se está abordando. Es decir, solo para citar 2 ejemplos, que no es el sistema que queremos reformar, el que pretendiéramos, pero las urgencias de resolver pronto esto hace de que transitemos con una especie de intermedia, es decir, tratemos de garantizar que haya financieramente, que haya sostenibilidad para el pago de pensiones, y esa es la propuesta que se hace. Segundo, quitémonos esa hacha que la derecha y la Sala de lo Constitucional ha contribuido a eso, que tiene el gobierno hoy,
para asegurar el pago de pensiones. Ni siquiera estamos hablando de la deuda, estamos hablando de pagarle el mes de octubre, bueno, noviembre y diciembre a los pensionados. Si no se hace la reforma va a haber problemas para pagar. Vea. Y estamos resolviendo que no se incremente la deuda. Es un paso que permita que se garantice que crezca el ahorro, crezca la seguridad y los beneficios y por supuesto que ya no se presione el fisco para el pago de pensiones y haya más recursos. Imagínense que para el próximo año, si no se hace la reforma de pensiones, tendría que pagarse el equivalente del presupuesto de este año que tiene el Ministerio de Educación para pagar pensiones. Estamos hablando de más de 700 millones de dólares. Bueno, esperamos que esto se arregle. Queremos saludar a nuestros amigos y amigas que a través de Facebook Live mandan saludos desde La Paz. Elizabeth de Pérez, Teresa Lemus dice que tienen que hacer algo, pero de inmediato. Las AFP no nos pueden seguir robando nuestra sangre. José Luis saluda desde Nueva Concepción. Adrián desde Nueva Jersey. Gracias por escribirnos. Gracias, diputado, por haber venido. Gracias, es un gusto estar compartiendo este foro. El día de mañana, usted en retransmisión a las 7 puede ver este programa y a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista, siempre aquí en Gen TV Opiniones. Hasta el día de mañana.